claro, una persona que tiene tiempo libre, escuchando, claro, que no tiene ningún apuro. Está Alberto Fernández en línea de teléfono, candidato a presidente por el peronismo, ¿se puede decir así? Alberto, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Estoy escuchando sus disquisiciones sobre el peronismo. Sobre la nada. No, es interesante. Es un planteo que yo siempre me hago también, ¿eh? Tengo una teoría que a los peronistas no les gusta mucho. A ver. Yo tengo la teoría de que Perón, que fue un hombre enorme y tenía una enorme capacidad de conducción social y política, construyó familias de diferente color, era una suerte de bígamo. Y entonces tuvo una familia por derecha y tuvo una familia por izquierda, para decirlo de algún modo. O una familia de derecha y una familia de izquierda. Y así convivió muchos años con las dos familias. Y entonces la familia de izquierda le escribió cartas de amor a través de John William Cook, y a la familia de derecha le escribía cartas de amor a través de Otalagano, para ponerle un nombre, o de Ivanišević. Y ocurrió que descubrimos la bigamia, como ocurre siempre, el día de su muerte. Cuando se murió, fueron las dos familias al entierro. Pero las familias decidieron no discutir nada, aceptar la bigamia para seguir disfrutando de las casas de Perón. Y la verdad es que es un debate que se debe al peronismo. Yo francamente lo creo. Yo ahí me parezco más para los dos, porque los dos están diciendo a su modo lo mismo. Que el peronismo le vendría muy bien definirse sobre cuál es su rol y qué es lo que piensa hoy. Porque el peronismo tiene cosas que no son comunes a todos. Por ejemplo, lo que podría llamarse el peronismo más progresista y también el progresismo más conservador, tienen la condición de lo pragmático. Pero me parece que es un debate que está pendiente dentro del peronismo. Ahora, y no es muy distinto, y con esto termino, a lo que le pasa a otros partidos, ¿no? ¿Qué tiene que ver el alvearismo con Alfonsín? Sí. ¿No? A ver, ahora pensando, vamos a suponer, Alberto, que quiero decir, antes de hacerte una pregunta, que la última vez que yo hablé con Alberto Fernández en privado fue el viernes, antes que se supiera la noticia. Y tuvimos una charla bastante larga, donde no me dio ninguna clave, lo que obviamente ella sabía que estaba pasando, y terminó diciéndome: lo único que te quiero decir para cerrar esta charla es que vos nos vas a votar. No se lo voy a contar a nadie, ni me lo tenés que confesar, vos nos vas a votar. Yo le dije: antes a Drácula. Y él me dijo: quédate tranquilo, nos vas a votar, y me cortó. Al día siguiente me levanté con la noticia. Lo primero que te quiero preguntar, y antes de volver al tema, es: nosotros hicimos una entrevista en Corea del Centro el miércoles a las 5 de la tarde, que salió el miércoles a las 10 de la noche. La propuesta que te hizo Cristina, simplemente como curiosidad personal, ¿fue entre que te entrevistamos y salió, o vos viniste al estudio ya sabiendo que ibas a ser candidato a presidente? ¿La reunión cuándo fue el programa de Corea? Miércoles a las 5 de la tarde. A ver, pues si yo no me olvido, si yo no me equivoco, fue el día de la reunión en el PJ. Claro. Sí. Estoy haciendo el circuito. No, pero ese día, ¿cómo fue ese día? Igual no importa demasiado, porque no te lo hubiera dicho. No me lo dijo. No, pero estoy tratando, pero me parece que no fue ese día, porque yo el día que salí del PJ, me fui para allí, y después salí de ahí, me fui a otro lado, pero ese día no fue. Entonces fue el jueves. Bueno, entonces, a ver, volviendo a... Puede ser, ahí, si fue el jueves, ya sabía. No, fue el miércoles, está bien. Lo que te quiero decir, volviendo al comienzo. No, pero el miércoles fue cuando hablé, y no me dan los horarios porque... Alberto, a ver, vamos a suponer por un momento que vos llegás a presidente de la Nación, que es una posibilidad bastante cierta. En ese caso, cuando uno estudia la historia de las presidencias, que suelen ser largas, mínimo 4 años, uno ve en los presidentes distintos momentos de su formación y de su trayectoria que se plasman o que son herramientas de las que dispone cuando llega presidente. Y vos, así como todo el peronismo de las últimas décadas, bueno, cuando uno cuenta tu historia, uno te ve
viendo, participando, vamos a hacer así, sin marcar que esto sea una contradicción, pero participando en distintos momentos de la experiencia peronista, desde Cavallo a Kirchner, pasando por Massa, Randazzo, etcétera. Entonces se me ocurre que en términos de las herramientas, por ejemplo, económicas en las que vos creés, disponés, analizás como posibles, también hay una gran versatilidad que puede ir desde utilizar herramientas neoliberales hasta herramientas intervencionistas, ¿o no es así? A ver, te lo voy a contestar de este modo. Primero, eso es una simplificación de lo que yo he sido, pero no tiene sentido revisar el currículum, pero no es exactamente así. Pero una vez hablando con Astori, que es el actual ministro de Economía de Uruguay, ministro de Economía del Uruguay, me acuerdo que hablando le dije cómo la llevaba, porque él en ese momento era precandidato presidencial y competía con el Pepe Mujica. Y entonces le dije, pero a vos te va a costar porque todos dicen que vos sos un neoliberal dentro del Frente Amplio. Y él me contestó, yo no soy un neoliberal. Me dijo, estar en el Ministerio de Economía es como estar en el taller de de autos. Viste que te cae un auto con un problema de carburación y en un auto para desarmar el carburador necesitas la llave de 4 y en otro te llega en otro auto y para desarmar el carburador necesitas la llave de 6. Me dice, bueno, acá es lo mismo. No hay una fórmula para resolver el problema. Hay muchas fórmulas. Algunas de las fórmulas son más hacen más presente el Estado y algunas de las fórmulas hacen más presente el mercado. Pero no hay una fórmula. Eso se llama heterodoxia. A mí me encantó la explicación que me dio aquella vez Astori. Ahora, porque me parece que es exactamente lo que significa manejar el gobierno. Manejar el gobierno a veces te exige usar la llave de 4 y otras veces usar la llave de 6. Y no por eso sos más liberal o más intervencionista. Ahora, colectivamente, vos al citar a Astori, estás citando dentro de los movimientos de centro-izquierda activos en América Latina en los últimos años, Astori quizás sea el ministro de Economía que fue más calificado como más conservador dentro de ese esquema. Es decir, yo te diría que sin haberlo hablado con él, por ejemplo, Labaña tuvo la misma lógica. Y por ejemplo, Peirano tuvo la misma lógica. Sinceramente lo digo. Tuvo la misma lógica. Por eso te digo, no, me parece que es un problema de racionalidad política, que no es un problema de que... Está bien, pero déjame interpretar... Estigmatización. Cuando vos decís Astori, Peirano, Labaña, no estás diciendo Vudú Kicillof, estás diciendo otra cosa. Bueno, el Kicillof con el que hablo hoy, yo primero, no hablé antes con Kicillof, hablo hoy. Antes lo critiqué, pobre Axel, lo critiqué bastante. Pero con el Kicillof que hablo hoy, es un Kicillof profundamente racional, que seguramente tiene la misma lógica que te iba aplicando yo. ¿Y más parecido a Peirano el Kicillof de hoy? ¿Cómo? El Kicillof de hoy es más parecido a Peirano, por ejemplo. Claro, primero el Kicillof de hoy me parece que es un Kicillof más maduro que el que fue ministro. Es un Kicillof que como ese más es un chico no es un chico, es un hombre de 47 años, pero es menor que yo y lo siento un chico. Pero es alguien de una enorme inteligencia, de una gran preparación, que me parece que asimila la experiencia, y la asimila muy bien, la asimila críticamente. Y eso es algo que es muy muy interesante en Kicillof, muy interesante. Alberto, estamos hablando con Alberto Fernández, candidato a presidente. ¿Es por el peronismo, se puede decir así? Le había hecho esa pregunta de apertura. ¿Sí soy candidato del peronismo? ¿Es el candidato del PJ o es el candidato del Frente? ¿Cómo es eso? Bueno, en el Frente está el PJ. Yo la verdad lo que quisiera ser el candidato de los opositores, el candidato de los que quieren otro país. Eso quiere ser. Más allá porque también quisiera que las banderías políticas no dejen de dividirnos, porque estamos en una situación tan compleja que la verdad no importa mucho si uno viene del peronismo, de Unidad Ciudadana, del socialismo, del radicalismo, si es independiente. Lo que hace falta es que todos entendamos que de seguir así estamos en un problema. Pero eso no va a ocurrir ya, ¿no? ¿Qué cosa? Esto que sea candidato por un gran frente opositor. Ayer Schiaretti estaba a los abrazos con Macri y bueno, hoy... habrá un pedacito de la oposición que tal vez no ingrese al frente.
Lo que no tengo ninguna duda es que acaba de estar el frente opositor mayoritario. Eso lo dicen todas las encuestas, eso es indudable. ¿Incluido Massa? Ojalá esté incluido Massa, sin duda, ojalá esté incluido Massa. Pero para que esté incluido, ¿hay negociaciones? ¿Se habló? Yo esta mañana mismo hablé con Sergio. Estamos hablando, estamos viendo. De ahí bueno, el escenario político un poco se ha conmovido y se han reorganizado las fuerzas electorales, esta es la verdad. Y la fuerza social es como que se conmovió y se reubicó. Bueno, hay que dejar pasar el terremoto y tratar de seguir. Yo obviamente que quisiera que Sergio se incorpore. Lo he dicho muchas veces, no lo he dicho ahora, es de su generación, creo que es el hombre que más se preparó, así que no hay ningún motivo para no tratar de sumarlo. Alberto, solo puede aportar. ¿Hay algún sector de Cambiemos que vos podrías pensar en incorporar? Yo quiero que todos se incorporen si es que se suman a la idea de hacer otro país. Y la verdad es que yo veo un montón de gente de Cambiemos que confiaron que esto iba a ser distinto. No, pero hablo de dirigentes. No sé, Emilio Monzón. Hay dirigentes con los que hablo y me parecen gente que me merece todo el respeto, todo el cariño y que siento que podría ayudarme a trabajar. Emilio Monzón es un caso. Pero no quiero, lo digo porque me estás pidiendo un nombre, pero por ahí lo estoy matando al pobre Monzón diciendo esto. No, pero a ver, te doy otros ejemplos. Sí. Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un pasado peronista, es un tipo con el que se puede hablar, con el que vos podrías acercarte, ¿no? A Horacio Rodríguez Larreta lo conozco poco y nada, pero todos me dicen que tienen las características de las que vos hablás. Evidentemente es un hombre muy trabajador. A mí me hubiera gustado que la Ciudad de Buenos Aires tenga otras características, pero no puedo negar la cantidad de obra pública que ha hecho. Pero bueno, ahí entraríamos ya a discutir la Ciudad de Buenos Aires, no tiene mucho sentido ahora, pero no podría negarle su condición de trabajo. Si Macri además fue valorado como jefe de gobierno de la ciudad, el único motivo es que tuvo un jefe de gobierno real que se llamó Rodríguez Larreta. ¿Y María Eugenia Vidal, cuál es tu opinión sobre ella? No, yo tengo una mirada distinta de María Eugenia Vidal. A ver. No, me parece una política muy carente de contenidos, sinceramente, y que tampoco ha hecho una buena gestión, ha hecho una gestión muy fea, que solo ha sido cuidadosamente protegida mediáticamente, pero que no tiene los resultados que puede mostrar Rodríguez Larreta. Lejísimos está de eso, lejísimos. La provincia de Buenos Aires está sobreendeudada, con los problemas fiscales de siempre, con un nivel de obra anunciada y no cumplida muy alta, con carencias sociales enormes. Me da la sensación que María Eugenia Vidal es una política que la muestra en el escenario público de un modo distinto a lo que efectivamente es. Lo que pasa es que tiene esa condición de sus modales cuidados, pero después es como Macri, es exactamente lo mismo. Ella ha avalado todas y cada una de las políticas de Macri. Alberto, comenzó ayer el primer juicio donde Cristina Fernández de Kirchner está sentada en el banquillo de los acusados. La primera pregunta tiene que ver con lo que significa esto, porque me imagino que no debe ser sencillo hacer campaña con esa situación presente, me refiero. Ayer era la foto que ustedes querían evitar y que creo que el gobierno quería lograr. Más allá de lo judicial, que ahora le preguntamos. Yo creo que es básicamente una medida que el gobierno estaba buscando con el fin de debilitar la imagen pública de Cristina. Y bueno, no sé qué decir sobre eso. Es lo que el gobierno estaba buscando. Ayer leía algunas declaraciones del jefe de la UIF y hablaba precisamente de eso. Y la verdad es que me parece penoso utilizar a la justicia con esos fines. ¿Cree que no hay fundamento en este proceso? Porque ayer empezaron a leer los cargos y algunos son muy fuertes, ¿no? En cuanto a enriquecimiento de las Lázaro Báez, a las obras públicas que se le asignaron.
pero hay que diferenciar. El Lázaro Báez es una cosa, la presidenta de la Nación es otra, en el sentido de que Lázaro Báez tiene otro proceso donde se le detectaron cuentas en Suiza, que es un trabajo enorme que hizo Casanelo. Eso es otro caso. Yo lo que digo es que es definitivamente un disparate que le atribuyan responsabilidad a un presidente de la Nación por las obras públicas que un Estado ha dispuesto. Yo leí el procesamiento que dictó Ercolini, es parte de lo que estudio en el libro. Y en ese procesamiento, entre las imputaciones que hay a Cristina, y ustedes no me van a creer, pero vayan y búsquenlo, le imputan a Cristina haber elevado presupuestos y que esos presupuestos derivaran en fondos para Lázaro Báez. Derivaran fondos y que después los haya promulgado. O sea, el delito de elevar un presupuesto al Congreso y después promulgar lo que el Congreso aprobó. Eso es motivo de reproche judicial en esa causa. En esa causa es motivo de reproche judicial haber nombrado a la gente que nombró en el Ministerio como funcionario del Ministerio de Obras Públicas. Esas son las cosas que se dicen respecto de Cristina. Por eso digo que más allá de lo que mediáticamente trasciende, cuando uno ve las causas, llama mucho la atención y avergüenza, en términos jurídicos, avergüenza. Y yo cuando digo que en algún momento alguien va a tener que revisar lo que los jueces han hecho, la verdad es que me quieren hacer callar bajo la ridícula imputación de que los estoy amenazando. La verdad no es una amenaza decir que un funcionario público debe rendir cuentas de lo que hace. Eso no es una amenaza. No es una amenaza. Una amenaza es decir, voy a ponerlos en comisión. No pienso poner en comisión a ningún juez. Eso es una amenaza. Pero decirle que se hagan cargo de lo que han dicho, por supuesto, lo voy a decir siempre. Todos los que somos funcionarios debemos rendir cuenta de nuestros actos. Y las sentencias son los actos de gobierno que realiza el Poder Judicial. Alberto, vos justificás y explicás la situación, por qué considerás que lo de Cristina es completamente absurdo en el día de ayer, ¿no? Y en términos jurídicos, en términos penales, en términos de prueba, etcétera. Ahora, en términos políticos... En términos políticos, Cristina fue castigada 3 veces por eso. Ya está, dejen de castigarla, pues si no la viven castigando por eso. Se refiere a las derrotas. A las derrotas. No, pero lo que yo te quiero preguntar es otra, yo te quiero preguntar otra cosa. Vamos a suponer que vos sos presidente. Sí. Y tenés un amigo que no tiene una constructora y empieza a recibir obra pública a lo pavote y empieza una discusión. Hay un dirigente de la oposición que lo pone, un periodista que lo denuncia, y vos ves que tu amigo empieza a tener obras en todo el país y el tipo no tenía una constructora. Y entonces sos presidente y existe la posibilidad de que a la vuelta del camino, tantos años después, vos como presidente pongas como excusa, no como excusa penal, sino como excusa de tu gestión, de tus valores, etcétera. Yo no sabía lo que pasaba con este amigo mío, que encima hay otro amigo que también está procesado, que le daba un montón de obra pública, y además se discutía públicamente. ¿Se puede argumentar de esa manera que Cristina no sabía, dado que era, insisto, era una discusión pública muy fuerte, Lázaro Báez? Pero el problema es que Lázaro Báez, la obra pública que recibe, la recibe básicamente en Santa Cruz. No recibe obra pública en Salta. Recibe obra pública en Santa Cruz. Como Rollo es el que más obra pública recibe en Córdoba. Y como en cada provincia hay algún constructor que recibe la mayoría de la obra pública. Entonces vos me decís, pero ¿y eso cómo se explica? Se explica porque lo que ocurre finalmente es que el que está instalado en un lugar... Pero él no tenía una constructora él. No, ¿cómo que no? Si la constructora que viene de años, que era de Gotti. Él compra Hanky Costilla... Repiten, pero es una constructora que tiene una de 100 años. Entonces, donde él era el gerente general y finalmente se la queda. Porque sí, bueno, hay sectores de la familia que denuncian que hubo un apriete muy fuerte para que... Sí, bueno, porque claro... Sí, pero siempre aparece uno que le cuenta a un periodista semejante cosa. Pero la verdad es esta que estoy diciendo. Entonces, la realidad es que si Techín, estoy poniendo una empresa cualquiera, es todo hipotético lo que estoy diciendo, y es a solo ejemplo, a modo de ejemplo. Claro. Si Techín te ganaba una obra en
Santa Cruz contrataba a los obradores y las maquinarias de Lázaro Báez para hacerlo, por una cuestión de costos, simplemente. Dicen, Santa Cruz recibió el 13% de la obra pública, pero Santa Cruz es el 11% del territorio argentino. Entonces no hubo delito. O sea, ni siquiera para Lázaro Báez. No puedo decir que no hubo delito porque Lázaro Báez tiene millones de dólares en Suiza, qué sé yo. ¿Qué sé yo que hizo Lázaro Báez? No tengo ni idea. No puedo afirmar semejante cosa. No puedo afirmar semejante cosa. En relación a debido y a los funcionarios... Pero lo que yo te puedo decir es que lo que la gente tiene que entender es que ¿para qué existe la ley de ministerios? La ley de ministerios es una imposición del derecho administrativo, una recomendación del derecho administrativo que propone delegar funciones para que se desburocratice el funcionamiento del Estado y que en ese acto de delegación cada vez las decisiones se toman en lugares más inmediatos a donde deben ejercerse o hacerse en este caso las obras. Entre la presidenta y el que dispone las obras, ¿sabés la distancia que hay? No hay una licitación que haya firmado un presidente. Yo lo que me refiero es a otra cosa, que vos ves un amigo que empieza con una declaración de 1.800.000 pesos y termina con 137 millones. Bueno, y justo coincide en el periodo... Eso tiene que ver con cada uno. No podés tampoco responsabilizar a un presidente por eso. Si no, los presidentes tendrían que estar mirando todos los años las declaraciones juradas de sus amigos. ¿Qué sé yo? No lo sé, yo lo que digo es que lo que yo veo es que ha habido en los últimos años, y no lo digo ahora, lo he dicho siempre, lo he dicho cuando no hablaba con Cristina, lo que veo es que hay un esfuerzo judicial por involucrar a Cristina en hechos en los que no tiene nada que ver Cristina, que son decisiones que se han tomado a una distancia enorme de Cristina. Ahora, los que tomaron la decisión, si han cometido un delito, que se hagan cargo, qué sé yo. Ahí es otro el tema. Es como si yo, el día de mañana, me pusiera a reclamarle al presidente de la República lo que hicieron en el PAMI. Pongo un ejemplo, pero no sé qué hicieron en el PAMI, pero para seguir en hipótesis. ¿Qué tiene que ver el presidente con lo que hacen en el PAMI? Reinaldo te preguntaba por debido. ¿Qué opinión tenés vos de cuál es su responsabilidad en todo esto? La verdad es que, así como te digo que estudié la situación de Cristina, no estudié la situación de todos. Lo que sí creo es que Debido está indebidamente detenido. Eso sí lo creo, como muchos otros. Y eso es el resultado también de decisiones judiciales absurdas que se han tomado en este tiempo. Aunque esté condenado en tribunal oral por la tragedia de Once. No, estoy hablando de los procesos, no sé, lo que está condenado, no, si está condenado no estoy hablando de eso, obviamente. Hablando del uso de los procesos que están en curso. De la llamada doctrina Irurzun de detener... Exactamente, de la doctrina Irurzun, que dicen que hay que detener a exfuncionarios por el potencial poder que tiene, el residual poder que tiene de manejar pruebas. Yo nunca escuché un disparate tan enorme. Disparate semejante al que dijo Geminiani cuando planteó que Vudú debía ir preso porque como una sentencia de primera instancia lo condenó, ya no tiene presunción de inocencia, sino que tiene presunción de culpabilidad. Yo créanme que leo estas cosas y me sorprende que le hayan dado el título de abogado a esta gente. Ahora, y además salen y lo defienden en las radios. Yo sé que esto es aburrido y mucha gente no, pero déjame intervenir. Pero es de una gravedad enorme. Alberto, déjame intervenir un cachito, porque yo en lo central coincido con vos en la cuestión de las prisiones preventivas, gente que no está condenada y no tiene condena firme, sobre todo si tiene algún significado político su detención y está detenido. Coincido con vos. Pero me doy cuenta, cuando yo planteo esto, empieza gente que está de acuerdo con que vaya detenido a darme argumentos de antecedentes. Entonces te dice, mira, Menem estuvo detenido con prisión preventiva, Ernestina Herrera de Noble estuvo detenida con prisión preventiva, varios banqueros, María Julia Sogaray, Maradona en su momento, y ni que hablar en los juicios de lesa humanidad, que uno dice, bueno, no es lo mismo,
pero no estamos discutiendo el tipo de delito, sino detener a alguien cuando no está condenado. Ni que hablar el secretario de Seguridad de Macri, que era el Fino Palacios. No es para polemizar sobre el aire en medio de la entrevista, pero digo, acá la presunción es que tienen capacidad de alterar su situación. Me parece que está bien, ¿no? pero cuando vos ves en los antecedentes argentinos, y después el otro día estaba hablando con gente de derechos humanos de América Latina, y yo le planteaba este problema, y me decían, mirá, Keiko Fujimori está presa por 18 meses sin ninguna condena, y todos los expresidentes peruanos, el que sucedió a Alan García, los que están exiliados, los que están presos, son todos prisiones preventivas. Y eso pasa mucho en América Latina. No digo que esté bien, yo estoy en contra, pero me doy cuenta que escucho argumentos que relativizan ese punto, ¿entendés? Hola. Sí, te estamos escuchando. Perdón, le perdí. ¿Te dabas cuenta que? No, que hay mucha gente que tiene argumentos que relativizan, que ponen muchos antecedentes en la Argentina y en otros países donde la prisión preventiva termina en prisiones efectivas antes de la condena, eso digo. Bueno, es que yo sigo creyendo que todos somos inocentes hasta que se pruebe nuestra culpabilidad, y que la culpabilidad se prueba cuando hay una sentencia definitiva. Cuando hay una sentencia definitiva no hay nada más que discutir. Por eso la idiotez de algunos que dicen que yo estoy acá para indultar a alguien. Miren, yo además lo escribí, tengo artículos, tengo mis manuales de derecho penal escritos. El indulto es una rémora de las monarquías, y un presidente democrático no tiene derecho a eso. O sea, vos no indultarías a nadie. Absolutamente a nadie. Es una rémora de la monarquía eso. Lo he dicho siempre, se lo he enseñado a mis alumnos. Así que no es ¿Vas a seguir dando clase? Una pavada, me preguntan. Sí, me tengo que ir, entre otras cosas, me tengo que ir a la facultad, me están esperando a dar clase. Le hago la última mía y la última de Ernesto y lo liberamos. Sí. Lo denunciaron ahora Mariana Zubik por organizador de la causa que lleva adelante sí. Alejo Ramos Padilla. Sí. Ay, ¿qué querés que te diga, Reinaldo? ¿No? ¿Qué puedo decir? No sé, qué sé yo. Lamentablemente, una de las cosas que voy a tratar, si la gente tiene la generosidad de confiar en mí y acompañarme, es que los jueces trabajen de jueces y no de políticos, y que los políticos hagan políticas y no trabajen de fiscales. La verdad es que yo lamento mucho que cada vez que empiezan a tambalear en el poder de Cambiemos, aparece un idiota que hace una denuncia penal. Yo lo lamento mucho. En mi vida he sido superintendente de seguros, he estado en el Grupo Banco Provincia, he sido legislador de la ciudad, he sido jefe de gabinete, me fui hace 12 años, nunca nadie me denunció. Primera vez que me denuncian con semejante idiotez. Pero bueno, habla del que hace la denuncia, no habla de mí. Alberto, te hago dos preguntas y si me la contestás rápido te liberamos. A ver, la primera, una de las cosas que se conocieron estos días, yo no había prestado un poco de atención a eso, pero no mucho, es la manera en que intercambias en Twitter. Ese boludo con vista al mar, boludo cuerda, boludo... ¿Qué onda? No, a ver... Le pido perdón a todos, pero la verdad es que nunca pensé que me iba a pasar. No, nunca pensó que iba a ser candidato a presidente. Que me iban a poner a revisar los tweets. La verdad es que yo las redes sociales las he manejado siempre con un sentido de poder hablar con la gente, ¿no? Y hablo con mucha gente. Y mucha gente inclusive se contactó y me conoció por las redes sociales. Y la verdad me tomaba una hora que me quedaba libre del día, por ahí en algún momento. Para putear gente. No, y me ponía a contestar. Pero en Twitter, lo saben todos ustedes, siempre hay estos energúmenos, algunos desde el anonimato, otros se envalentonan y salen y dicen barrabasadas. Y entonces a esos, la verdad es que medio en broma, medio en serio les contesto. Yo, claro, lo mirás hoy y decís, este tipo es un loco. Pero la verdad esta idea de un demente que viene y empieza a insultarme y empieza a decir cosas delirantes, que yo le diga, perdón por la expresión, ¿no? Pero que yo le escriba, no lo tomes a mal, pero a los boludos lo atiendo los miércoles de 17 a 20, te pido por favor me escribas entonces. Claro, eso lo leen hoy y hace furor, pero era una forma de sacarme de encima un tarado que no paraba de insultarme. Eso es todo. Pero bueno,
tomémoslo con humor, no lo tomemos de otro modo. A ver, no es un gesto de agresividad, es un gesto de decir, entra en razón. Y la última, entre las fotos que vos te tomaste en Santa Cruz, hay una foto con un personaje que te... Con Rudy Ulloa. Sí, exactamente. Que estaba tomando, no, la verdad que lo conozco a Rudy, no voy a mentirlo. ¿Y? Y hacía 1000 años que no lo veía. Y la verdad es que en el acto me dijeron que me querían dar un presente en Santa Cruz. El peronismo tiene una unidad básica que es mítica, que se llama la unidad básica de los muchachos peronistas, que es donde la creó Rudy Ulloa y que... De ahí surgió Kirchner. Y de ahí surgió Kirchner, y en el acto me dijeron, bueno, van a subir a entregarte un regalo, y subieron a entregar un regalo, y apareció Rudy, que hacía 1000 años que no lo veía, y me entregó una maravillosa estatua de Kirchner. Vos sabés que también fue un personaje muy discutido por su crecimiento patrimonial, por el manejo de la prensa en Santa Cruz. De todas esas cosas debe hablar Rudy, no debo hablar yo. Y eso, si hay reclamos judiciales, si alguien hace un planteo, es un problema que tiene que resolver Rudy, no tengo que resolver yo. Yo estaba en un acto y me entregaron una hermosa estatuilla de Kirchner, y lo agradecí. No lo esperaba siquiera, ni sabía que iba a pasar eso en el acto. Pero también quiero ser franco, si me hubieran dicho que iba a pasar, no me hubiera opuesto que ocurra. Porque lo que no quiero tampoco es ser cínico, no me gusta ser no me gusta disfrazarme de otra cosa. Yo la verdad es que yo me hago responsable de mis actos y cada uno se hace responsable de los suyos. Y sí espero que la justicia actúe bien, que es lo que no está pasando. ¿Va a dar clase de derecho? Penal. De derecho penal. Teoría del delito. ¿Y que puede dar clase con normalidad? ¿Qué pasa en las clases? Y no sé, porque la última vez que di clase no era nada de eso, claro, era un profesor. Me imagino que el bronqui que se va a armar. No, creo que no. ¿Por qué? No, creo que y no. Es una nota. Si yo fuera editor de un diario... No sé. Tuve la mala idea de decirle lo que iba a hacer, porque... Ya está, ahora tiene 200 móviles en el aula. Hoy tuve la suerte de pasearlo a Dylan, porque no había cámaras, así que salí temprano y lo pasé a Dylan. Pero a poco de caminar me apareció una. Así que bueno, me voy a dar clase, ¿puedo? Sí, espera. Sí. Última. Sí. El otro día salió, no sé en qué medio, la lista de candidatos a ministro de Economía en orden de prioridad. No, qué sé yo, ¿viste? Yo hablo con todo el mundo, hablo con mucha gente. No tengo ni equipo económico, ni asesores económicos, valoro la opinión de mucha de esa gente. ¿Te gustaría que Lavagna fuera tu ministro de Economía? A Lavagna lo quisiera tener ¿Quién no lo quiere tener a Lavagna en un equipo de gobierno? ¿Quién no lo quiere tener? Si es un hombre muy capaz. Obvio que todos lo quisiéramos tener. Pero también Lavagna tiene que querer colaborar. Claro, Lavagna lo quiere usted de jefe de gabinete. No, por eso digo, él también tiene que querer colaborar. Si no lo quiere, no lo quiere. Claro. Qué sé yo. Alberto, muchas gracias por atendernos, Les mando un abrazo y gracias a ustedes por el tiempo. Gracias, Hasta luego. Alberto Fernández. Mira qué pregunta nos habían pasado, no se la hicimos. Bueno, nos queda para la próxima, vamos a hablar varias veces con Alberto Fernández, más ojalá que podamos tenerlo aquí en el estudio, ¿no? Hay varios títulos fuertes, ¿no? Sí, dijo varias cosas importantes. El elogio a Rodríguez Larreta, la caracterización que hace María Eugenia Vidal. Durísimo con María Eugenia Vidal. Durísimo con María Eugenia Vidal, lo que dice de Lavagna también. Sí. Y después, bueno, las discusiones que tenemos sobre... sobre la cuestión judicial, todo esto, sí. Qué ganas de charlar con vos de esto, pero me tengo que ir. Y de mañana, va a haber tiempo. Yo siempre pienso que va a haber tiempo, a veces no lo hay, pero siempre pienso que va a haber tiempo, sobre todo para estas cosas que no son las importantes. No son las importantes de la vida, Ernesto. 10:43. Sí, a veces